Hola hombres, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Esfuérzate y sé hombre. Seguimos todavía con la contingencia por el tema del COVID-19 y como lo hemos visto, las estadísticas nos hablan acerca de la conducta que ha tomado el hombre y las familias en este tiempo de confinamiento en sus casas. Y el tema de hoy queremos hablar de una palabra, un decreto que un rey lanzó a todo su reino para que los hombres reafirmaran cosas en sus hogares que estaban perdiendo. Y el versículo que quiero leer se encuentra en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 22. Habla de que un rey envió cartas a todas las provincias, a cada provincia conforme a su escritura y cada pueblo conforme a su lenguaje. Y el decreto decía que todo hombre afirme su autoridad en su casa. Qué buen versículo encontramos en esta historia. Un rey está mandándole a todos los hombres que están en su reino que afirmen la autoridad en su casa. Y creo que no es novedad para la mayoría de nosotros el saber que a veces los hombres están fallando en su rol, que no están cumpliendo con ese rol que Dios nos ha dado a nosotros como hombres. Y esto es interesante porque dice afirmar su autoridad. La palabra afirmar significa afianzar, asegurar, dar firmeza. O sea, tenemos que entender, hombres, que necesitamos afirmar nuestra autoridad, pero no en un contexto de machismo, no en un contexto de someter a nuestra esposa, a nuestros hijos con gritos y que les provoquemos temor para que ellos estén sujetos a nuestra autoridad. No es así, porque no estamos hablando de que es afirmar nuestra autoridad en el contexto mexicano de machismo. Porque la palabra afirmar, como les decía, significa dar firmeza. ¿Y cuántos de nuestros hogares necesitan tener firmeza? Porque los hogares, si los viéramos desde una perspectiva distinta, están fracturados. Están desmoronándose porque el hombre no ha cumplido con esta labor de afirmar su autoridad, de traer firmeza con su conducta, con sus palabras, con su manera de vivir, con siendo un hombre amoroso, siendo un hombre atento, siendo un hombre que está ahí para la familia. Autoridad, dijo alguien, es el atributo que tiene una persona para dar órdenes, pero desde una perspectiva clara, desde una conducta intachable, porque el hombre puede dar órdenes, pero esas órdenes o eso que está pidiendo también lo vive el hombre, también lo tiene que reflejar. Entonces, pues bueno, este es el tema de nuestro episodio, afirmar la autoridad en casa. No sé qué piensas tú, Jas, acerca de este tema. Pues yo quiero leer un versículo que está en Mateo capítulo 7. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Yo creo que es necesario que como hombres afirmemos nuestra autoridad porque yo creo que mucha gente piensa, muchas personas y la mayoría mujeres cree que el hombre que tiene autoridad es un hombre que va a sobajar a la mujer o que la va a hacer menos, pero no es así. El hombre necesita autoridad, funcionar correctamente en la autoridad para poder edificar su casa sobre cimientos fuertes, duraderos y que pueda su casa sostenerse, y cuando vengan problemas o situaciones difíciles, su casa, su familia, su esposa, hijos puedan mantenerse firmes y pues claro, firmes en Dios. Entonces yo creo que sí es necesario este tema que vamos a ver, porque necesitamos casas fuertes y eso se va a realizar cuando haya hombres con verdadera autoridad de parte de Dios. En sí, la parábola que Jesucristo enseñó en Mateo de los 2 cimientos nos habla precisamente de eso, de cómo una casa no tenía firmeza porque no tenía fundamentos, no tenía principios.
Y el hombre es lo que hace, da principios en el hogar, trae fundamentos. El hombre es el que pone límites a los hijos para que no se descarríen. El hombre es el que tiene esa tarea de afirmar, de asegurar que la casa, el hogar que está construyendo, tenga esa firmeza, tenga esos cimientos para que cuando vengan los vientos no se caiga su hogar, no se pierdan sus hijos. ¿Qué opinas de esto, Eric? Hola, ¿qué tal a todos? Yo creo algo muy importante, que parte de entender algo. Así como Dios es la cabeza de la iglesia, y algo que usted mencionaba, que todo lugar tiene asignada una autoridad, podemos ver en el trabajo tenemos una autoridad, podemos ver en la iglesia que tenemos una autoridad. Lo que nosotros tenemos que entender es que la autoridad no es negociable. En todos lados va a haber nuestro presidente, nuestras autoridades, la policía. Ahora, lo que debemos de entender en casa y respecto a lo que atañe a nosotros es que son dos puntos o dos extremos que hemos visto: el machismo y el feminismo. No sé, en último momento todos hemos escuchado acerca de marchas feministas, donde las mujeres quieren tomar una autoridad que no les corresponde, porque Dios le delegó la autoridad al hombre. Dios le dijo: tú eres la cabeza de tu hogar. Y desafortunadamente muchos hombres están perdiendo o se les está cortando la cabeza por el tema de la flojera, por el tema de que no quieren tomar su rol. Yo aplaudo el trabajo de muchas mujeres solas que salen a trabajar, sustentan un hogar. Les aplaudo y es una buena labor que hacen ustedes, pero la autoridad es la del hombre, y no en un tema machista, no en un tema imponiendo, porque esos dos lados son los lados donde tenemos que tener cuidado. Cuando tú y yo estamos siendo autoritarios de una manera áspera, grosera, agresiva y llegando a los golpes, entonces algo ya no le está todo eso que va en contra de la voluntad de Dios, pues no está siendo grato en el matrimonio, ¿no? Por ejemplo, hay hombres que son excelentes proveedores, pero a lo mejor no se toman el tiempo para ver cómo están sus hijos en la escuela, vamos a hablar, ¿verdad? Un tema muy práctico, que a lo mejor no se involucran en sus tareas, no saben cómo le está yendo en sus materias, con sus maestros, etcétera. Pero tienen la virtud de ser buenos proveedores, pero a lo mejor no tienen el cuidado de ver cómo están sus hijos en el tema académico. Y historias así, donde los hombres son buenos en algunas áreas, pero están fallando en otras. Pero aquí este hombre y esta palabra dice que los hombres tenían que afirmar su autoridad, porque nuestro país necesita líderes, y en la casa el hombre es el líder. Entonces no podemos tener hogares donde tengamos carencia de líderes, porque el líder abandona su rol. Entonces, hombres, necesitamos tomar en serio nuestro papel como líderes, como autoridad de nuestra casa, y afirmar aquellas áreas que están perdiendo fuerza, sea en nuestros hijos, sea con nuestras hijas, con nuestra esposa, en nuestro mismo matrimonio. Si no tenemos el cuidado, se va a empezar a desmoronar. Y eso es lo que tenemos que supervisar: afirmar nuestra autoridad, tener el cuidado, asegurarnos, afianzarnos de que nuestra familia esté caminando bien con Dios. Y claro está que si nosotros queremos asegurarnos de que nuestro hogar camine bien, es porque nosotros primero estamos caminando bien, porque nosotros somos el ejemplo, nosotros modelamos. Entonces, si nosotros no tenemos comunicación con Dios y no tenemos una relación con Dios, entonces esto es como una cadenita. Perdemos. Si yo pierdo mi comunión con Dios, que es mi Padre Celestial, entonces también voy a perder mi comunión y mi comunicación con mis hijos, con mis hijas. ¿Por qué? Porque yo estoy desconectado de Dios. Si me desconecto de Dios, entonces desafortunadamente mi familia puede estar desconectada de mí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Te saludo acá desde la hermana República de Qatar, en el Medio Oriente, desde el Arenero. Hoy quiero compartir algo contigo que está en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 22. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. En otra versión dice que todo hombre sea el jefe de su casa.
Desde el principio de los tiempos, Dios, cuando creó al hombre, a Adán y Eva, nos dio a los hombres la función de cuidar y de labrar lo que Él dio. En Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiero decir, cuidarlo, trabajarlo y hacerlo producir y cuidarlo. Entonces al hombre nos ha dado esa función el Señor desde el principio de los tiempos, de ser los proveedores. Nosotros afirmamos la autoridad en casa y hacemos sentir ese ambiente de paz y de seguridad para nuestras esposas y nuestros hijos, trayendo una provisión digna para que haya alimento, para que haya vestido y para que haya el techo en el que vivimos y que podamos entonces hacer que afirmamos esa autoridad porque nuestra familia se siente segura, porque hay alguien que trae la provisión y que no nos falta nada. En Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces Dios nos ha dado esa responsabilidad y se molesta y dice que hemos negado la fe y que somos peor que no creer en Dios si no proveemos para los nuestros. Y tenemos que hacerlo en orden, hermanos. Tenemos que ejercer una mayordomía, una hombría en esa parte en orden. En el libro El hombre más rico de Babilonia, que te lo recomiendo ampliamente, de Finanzas Básicas, de George S. Clason, dice que del 100% de los ingresos que nosotros traemos a casa o de lo que es nuestro trabajo, el producto del trabajo, debemos vivir con el 70%, eso es decir, pagar gastos de luz, de agua, de gasolina, del alimento, del vestido y de cuidar ese departamento, esa casa en forma correcta y en forma digna. El 20% debemos utilizarlo para pagar alguna deuda, que la idea es que no tengamos, hermano, ninguna deuda. Pero si hay si hay alguna deuda por ahí, de ese 100% tomamos 20% para pagar deuda y dentro de ese 20% también tomamos para darnos satisfactores. Satisfactores es cosas que me agradan, darnos unas vacaciones, una salida a cenar, ir a comprar algún regalito para nuestras esposas, para nuestros hijos, para nosotros, darnos algún gusto. Y dice que el 10% restante debe ser ahorrado para poder formar un patrimonio para nuestro futuro. Si tu economía no la estás manejando dentro de esa fórmula, estás haciéndolo de forma incorrecta, de forma desordenada. Y recordemos que Dios es un Dios de orden. Y entonces, para poder nosotros tener esa paz que produce como consecuencia del orden, tenemos que tener nuestras finanzas ordenadas. Si tú eres un varón tal vez desordenado un poco en la administración de tu economía, muchas veces nuestra ayuda idónea, nuestras esposas son buenas para los números y ayudarnos a hacer una buena administración de los recursos que traemos nosotros a casa, para que entonces podamos hacer un equipo correcto y que todo vaya en orden en las finanzas. Afirmamos la autoridad entonces como varones, trayendo y proveyendo de forma correcta y cuidando la economía de forma correcta. También hay otro libro que te recomiendo, La transformación total de tu dinero, de Dave Ramsey, que habla de cómo debemos ejercer también la economía de forma correcta cuando en dado caso caemos en alguna deuda. Espero que esta información, este clip te sea de utilidad. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Bendiciones. El día de hoy yo quiero hacer un reto junto con ustedes y a veces creemos que como hombres reafirmar nuestra autoridad tiene que ver con imponer nuestra autoridad o tiene que ver con que me hagan todo, que mi esposa me lave, me planche, me dé de comer y lave los trastes al final, que ella trapee, que ella barra, que ella haga todo. Y a veces no es así. Reafirmar nuestra autoridad también tiene que ver con el amor, con el ser detallistas. Así que el reto de esta semana es poder ser detallista con tu esposa, no solamente algunos días, sino ser detallista para siempre.
Muchas veces he oído que un mundo ciego no podrá volver a ver. Este mundo tiene que aceptar el mensaje de bondad, amor y sanidad. Muchas veces he oído que un mundo ciego no podrá volver a ver. Este mundo tiene que aceptar el mensaje de bondad, amor y sanidad. No hay argumento que me haga volver atrás. Solo sé que era ciego y hoy puedo ver. Pues a mi esposa no le gusta cargar, así que... Veo tu gracia, veo tu amor, veo un camino mucho mejor. Veo tus manos, mi salvación, veo un futuro. Y yo veo tu gracia, veo tu amor, veo un camino. Hombres, el reto se trata de ser detallista con tu esposa, o también puedes ser detallista con tus hijos. Así que este reto es para esta semana. Después de haber visto este video, te retamos a que puedas mandarnos tu video o tus fotos a las redes sociales de Esfuérzate y Sé Hombre. El ganador se llevará un bonito premio. Así que, hombres, a reafirmar nuestra autoridad siendo amorosos, detallistas con nuestra esposa. Esperamos tu video o tus fotos. Dios te bendiga.